Buenas tardes. En esta ocasión vamos a estar viendo tres características de cómo los seres humanos nos tratamos entre sí. Para eso vamos a estar viendo un pasaje, más bien una parábola del Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del verso 25 al 37. Una parábola muy conocida, la parábola del buen samaritano. La voy a leer. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que le cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tenemos la parábola del buen samaritano. Jesucristo, la escena es que Jesucristo está presente, pero dice la Escritura que tenemos cerca de él una persona que hace un cuestionamiento, que es un intérprete de la ley. No es cualquier persona. Un intérprete de la ley es encargado de transcribir los escritos y aún más de explicarlos. En la connotación griega que tenemos sobre este término intérprete, nómicos, experto en la ley, pero experto en la ley mosaica. Intérprete de la ley, en algunas traducciones usted lo va a encontrar como doctor de la ley o abogado de la ley. Es una traducción que les van dando al término que acabamos de mencionar. Pero él hace una pregunta: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque a cualquier persona que usted le pregunte en base a conceptos de cristianos, de Jesucristo, iglesia popular, iglesia cristiana, iglesia evangélica, en fin, que crean en el Señor Jesucristo, en Dios principalmente, usted le podrá preguntar: ¿a dónde quieres ir? ¿A un lugar de descanso o a un lugar de tormento? ¿A un lugar de paz o un lugar donde está el fuego eterno? ¿Dónde quieres estar? ¿En el cielo o en el infierno? Ellos cuestionan de esta manera: ¿qué cosas tengo que hacer para heredar, para recibir, para entrar en la vida eterna? Ellos estaban acostumbrados a estos términos que se están manejando. No, y vuelvo a repetir, no es cualquier persona, no es cualquier judío el que se está acercando a Jesucristo. Es un maestro, es un intérprete de la ley, es una persona encargada de enseñar. Pero hay un detalle. Dice que este intérprete de la ley se acerca para probarle o para tentarle. No es meramente para atacar literalmente a Jesucristo, no. Ellos estaban acostumbrados a debatir. Ellos estaban acostumbrados a dialogar cuestiones y conceptos conforme a las Escrituras. Se acerca para probarle. Ese término tentarle es probarle, pero probarle para ver cómo está en su conocimiento. Los judíos tienen hasta el día de hoy un punto de ellos que lo toman muy especial, que es saber dar una correcta interpretación a las Escrituras. Ellos manejan muy fuertemente esto para que todos podamos entender a qué se refiere la verdad del mandamiento, la verdad de la palabra. Entonces por eso se acerca este maestro para tentarle o probarle. Es el concepto correcto. ¿Quieres saber
qué tanto conocimiento tiene el maestro de Galilea. Pero Jesucristo lo trata y vuelve a contestarle. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Si un maestro de la ley, un maestro se acerca a preguntarle a otro, lógico que le va a contestar con otra pregunta. Una pregunta para otra pregunta. ¿Sí? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él responde conforme a lo que dice la ley. Este mandamiento del verso 27 de Lucas 10: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento no es nuevo, están hablando de mandamientos de la ley. Este mandamiento de la ley lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero el intérprete de la ley le dice a Jesucristo: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es el mismo mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas las características que tenemos como seres humanos. Es un amor integral. Pero a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tratamos o cómo nos tratamos? No importa dónde estemos o no importa a la congregación que usted vaya, esto es un mandamiento y es una ley de Dios, es una instrucción para todo el ser humano. Si usted está en la iglesia, pues más aún. Pero si usted no está en una congregación, esta es una instrucción, una guía de cómo debemos de vivir los seres humanos. Y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos otro punto en el Antiguo Testamento en base a lo que acabamos de leer. Tenemos el libro de Levíticos, porque no es nuevo lo que están platicando el intérprete de la ley y Jesucristo. Levíticos 19, verso 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién lo dice? Yo, Jehová. En Deuteronomio vemos cómo había que amar a Dios, es lo que decía la ley, lo está recordando. Y en Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor. ¿Podemos pensar que hay gente a nuestro alrededor que tiene rencor de los demás? ¿Nosotros podemos tener rencor de los demás? Es un mandamiento. ¿Podemos vengarnos? ¿Nos vengamos? Hay un problema. Y estoy hablando a público o personas en general. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Estamos amando a nuestro prójimo como nos amamos nosotros? Porque si a alguien amamos muy especial y con tanto cuidado, es nosotros a nosotros mismos. Regresamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y le contesta Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Te va a ir bien. Vas a estar bien. No hay ningún problema. Todo esto depende la Escritura. Amar al Señor tu Dios con todas tus características y a tu prójimo como a ti mismo.
Pero este personaje que está dialogando con Jesucristo, el verso 29 de Lucas 10 dice: pero él, queriendo justificarse, lanza otra pregunta. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entra en el debate. Hace una pregunta, Jesucristo le contesta con otra pregunta, él da la respuesta y vuelve a hacer otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Y les voy a decir una cosa: todo aquel que era maestro, instructor de la ley, tenían bien arraigado, y más los judíos, que su prójimo eran los de su mismo pueblo. ¿Por qué se llama la parábola del buen samaritano? Porque ahorita vamos a ver que entra un personaje que es de Samaria, una provincia que en la antigüedad fueron judíos que se habían mezclado con otros pueblos, otras razas. Pero para ellos ya no eran pueblo escogido, ni pueblo elegido, ni algo especial. Ellos sí eran los especiales. Para ellos su prójimo eran sus propios hermanos judíos no mezclados. Mucho menos los gentiles. Ellos, los gentiles, son todos los pueblos que no son judíos. No eran tolerados como prójimo. Lanza una pregunta siempre sabiendo la respuesta para ver qué va a contestar Jesucristo. Hay un problema en este maestro. Hay un problema en este intérprete de la ley. Pero ¿podemos engañar al Dios de los cielos? ¿Podemos engañar al maestro de maestros? Para nada. Entonces empieza a narrar esta historia, esta parábola, sobre un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en la montaña y Jericó está sobre el valle cerca del Jordán, aproximadamente a 27 kilómetros de Jerusalén. Por eso dice la Escritura: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Yo creo que el camino no era lo más agradable que pudiésemos imaginar. Pero dice muy bien que se le acercan unos ladrones. Dice: cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Así somos los seres humanos. Voy a hablar de las características en general. Llegan los ladrones y hacen con él lo que quieren. Ladrones, bueno, para empezar, este hombre que desciende es judío. Los ladrones son judíos, son del mismo pueblo. No tiene mucho que aquí en la ciudad te subes al autobús, al micro, no sé cómo lo manejes, y de repente te das cuenta que jóvenes, hombres, incluso ya hasta mujeres de la misma ciudad, se suben a asaltar. Incluso hieren, golpean, amenazan, no importando en qué circunstancias dejen a las personas. Primera ley que tenemos todos en general de cómo nos estamos tratando, y espero que podamos estar en la ley correcta. Primera ley o primera característica: lo tuyo es mío. Sí, porque si este hombre no entendía cómo debíamos de manejar o tratarnos con nuestro prójimo, o quién era nuestro prójimo, él empieza a narrar esta parábola. Y la primera característica que maneja Jesucristo, que es una característica equivocada de vivir, es: lo tuyo es mío. Porque un ladrón va por lo tuyo para volverlo de él. Estoy hablando de ladrones, gente que no conoce de la palabra. Mas sin embargo, todo judío conoce de la palabra. Tanto el que va descendiendo como el que lo están robando. Yo no me imagino que usted o yo podamos estar afectando a un hermano de la congregación, afectando a cualquier otra persona. No entra en nosotros, y si usted que está escuchando tampoco. No podemos manejarnos y vivirnos con esta ley de lo tuyo es mío. Ahora, sigue narrando Jesucristo, y aquí es donde se complica más la situación, porque dice que
Aconteció que descendió un sacerdote, vienen bajando en el camino de Jerusalén a Jericó, viene el sacerdote por aquel camino y viéndole al hombre que estaba ahí medio muerto, ¿qué hizo? Pasó de largo. Y luego dice que también asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Segunda ley, y espero que tampoco encajemos en esa, o segunda regla: lo mío es mío. El sacerdote, estaban encargados los sacerdotes del templo, de los sacrificios, de llevar al pueblo a Dios, a sacrificar el perdón de los pecados, a instruir, a enseñar, a todas las características que llevaba acercarse a la misma presencia de Dios. Y los levitas eran encargados también de la alabanza, eran encargados también de que el pueblo pudiera entender de qué se trataba la presencia de Dios. Pero esa ley es: lo mío es mío. ¿Cuántas veces hemos visto a un hermano de la congregación, a una persona, tener necesidad y nosotros poder ayudar y decimos: lo mío es mío? La misma Escritura dice que si sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ya nos es contado por pecado. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra vida? ¿Lo mío es mío? ¿O lo otro? ¿O lo tuyo es mío? Dios no quiere que nos dirijamos de esta manera, porque a final de cuentas el prójimo es toda aquella persona que está cerca de nosotros, quien quiera que sea. En el trabajo, en la iglesia, en la escuela, mi vecino, en mi casa. Cualquier persona que esté cercana a mí es mi prójimo. No como el pueblo de Israel, que ellos decían que nada más, o hasta el día de hoy muchos dicen que nada más ellos son prójimos. Y la tercera característica que estamos analizando: pero un samaritano, y ahí me detengo. Ya les expliqué que un samaritano era una persona que fue del pueblo judío, que fue del pueblo de Israel y se mezcló con otras razas, y eran vistos como impuros, como separados, eran repudiados. Este hombre, que iba también por el camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Misericordia, aquí la palabra es compasión hacia un hombre, de parte de un hombre o de parte de una divinidad, pero es una compasión activa. Ay, sentí compasión, que Dios le ayude. Ay, tiene hambre, Dios le ha de dar de comer, voy a hacer una oración por usted. Y usted teniendo con qué compartir lo que tiene. Este hombre se acerca y lo ve y fue movido a misericordia. Y dice el verso 34 del capítulo 10 de Lucas: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo estuvo atendiendo, él principalmente. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Tercera característica: lo mío es tuyo. No lo que nos sobra, no lo que se está echando a perder. Lo mío. Su aceite, su vino, su tiempo, la atención, su dinero, en un hospedaje, su cabalgadura. Ahora lo podemos mover en nuestro carro, si es que tenemos un carro, paramos un taxi, lo llevamos a un hotel o una atención. Tercera característica, y creo que es la más importante: lo mío es tuyo. Y le contesta Jesucristo: ¿quién de estos tres te parece, maestro, intérprete de la ley, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y fíjate muy bien, en lugar de contestar todavía este hombre, el samaritano, porque Jesucristo define el término, dice: el que usó misericordia con él. Ni siquiera se atreve a decir el samaritano.
todavía, a pesar de que está entendiendo y comprendiendo la verdad del mandamiento, que es a donde siempre Dios los quiere llevar. Jesucristo fue más allá de lo que ellos habían entendido y comprendido. Fue a la verdad del mandamiento, a la razón del mandamiento. Este hombre dice: el que hizo misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Para comprender en esta tarde en qué ley, en qué característica nos estamos moviendo. ¿En lo tuyo es mío? ¿En lo mío es mío? ¿O en lo mío es tuyo? Dios te bendiga, y para cualquier ayuda o apoyo doy mi número telefónico: 22 22 08 94 18. Estamos para servirte. Gracias.